la profecía de Oseas. Escuchen la palabra del Señor, israelitas. Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo. Designaron príncipes, pero sin mi aprobación. Se hicieron ídolos con su plata y su oro para su propio exterminio. Yo rechazo tu ternero, Samaria. Mi ira se ha encendido contra ellas. ¿Hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Porque ese ternero proviene de Israel, lo hizo un artesano y no es Dios. Sí, el ternero de Samaria quedará hecho pedazos. ¿Por qué siembran vientos, recogerán tempestades? Tallo sin espiga no produce harina, y si la produce, se la tragarán los extranjeros. Efraín multiplicó los altares para expiar el pecado, pero esos altares le han servido solo para pecar. Por más que escriba para él 1000 prescripciones de mi ley, se las tendría por una cosa extraña. En cuanto a los sacrificios que me ofrecen, que los inmolen, que se coman la carne, el Señor no los aceptará. Ahora, Él se acordará de sus culpas y pedirá cuenta de sus pecados. Entonces ellos regresarán a Egipto. Palabra de Dios. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan. Como ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Familia de Aarón, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días, tanto ayer
como hoy el Señor va sanando distintas personas endemoniadas, ayer a los ciegos, hoy a este hombre mudo. Y es así como el Señor también nos quiere venir a sanar a nosotros, de nuestras cegueras y de nuestra falta de habla también. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros podemos sufrir la ceguera de no ver la obra de Dios en nuestra vida, los distintos signos que el Señor hace a lo largo de nuestra vida cotidiana. Pequeños signos, seguramente, simples, pero que son grandes a los ojos de Dios. Desde el despertarnos cada día, desde el tener un techo, familia, seres a quien amar y quien nos amen. Distintos signos y milagros que el Señor nos va regalando día a día y que muchas veces, a causa de nuestra ceguera, en cambio nos quedamos en lo que nos falta, nos quedamos en la dolencia, nos quedamos en aquello que no tengo en mi vida y me olvido de todas las gracias y regalos que el Señor me da. Por otro lado, también muchas veces podemos sufrir esta mudez, esta falta del habla, al anunciar también a los demás aquellas obras que el Señor realiza en mi vida. Muchas veces sufrimos de la falta de habla al quizás escuchar que alguno va contra la fe, contra nuestra fe, contra la Iglesia, y preferimos quedarnos callados frente a defender nuestra fe o defender aquello lo que queremos y creemos. Bueno, distintos ejemplos podemos dar también de la falta de habla que el Señor quiere venir a sanarnos, pero sobre todo venir a sanar la falta de anuncio, la falta de nombrar a Jesús en nuestra vida. ¿Cuántas veces también dejamos de lado el nombrar a Jesús, el realmente alabarlo por todo aquello que nos va dando y regalando día a día? Y hay otra comparación que el Evangelio hace frente a la gente sencilla que miraba estos signos, a Jesús hacer estos signos que hacía Él, y frente a los fariseos. Esta gente sencilla, la gente que rodeaba a Jesús, esta multitud que veía los signos que Jesús hacía, quedaba admirada, maravillada por lo que Jesús obraba en las personas. Frente al fariseo, que lejos de admirarse, lo criticaba y decía que aquello era obra del príncipe de los demonios. Nosotros también, es un llamado de atención, quizás alguna vez en nuestra vida también nos cuesta, ¿no?, reconocer el signo verdadero de Dios, no solo directamente, sino también los que realiza a través de otras personas. ¿Qué va a hacer Dios en esta persona si es así? ¿Qué puede obrar Dios en aquel que es pecador? Y nos perdemos de maravillarnos como aquella gente sencilla y humilde. Nos perdemos de sorprendernos gratamente por lo que Jesús obra no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Y finalmente, el Evangelio va recorriendo toda la obra de Jesús, cómo recorría las ciudades, las multitudes que veía, enseñando en las sinagogas, curando a los enfermos. Todo eso que Jesús hacía y que en su humanidad limitada del tiempo y el espacio, como Dios que quiso hacerse hombre, veía que no llegaba a todos. Y es ahí donde Jesús se compadece. Qué lindo saber que tenemos un Dios que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras faltas, de aquello que necesitamos, que es su presencia. Qué lindo saber que Dios se compadece de nosotros y no es un compadecerse pasivo, simplemente les tengo lástima y listo, sino que es un compadecerse activo en el que Jesús, el Señor, obra y camina al lado nuestro. Pero también nos pide que pidamos al dueño del sembrado que traiga más trabajadores para la cosecha. Y esto es claramente una línea vocacional del Evangelio, muy linda también para poder aprovecharla y sacarle jugo, ¿no? Realmente necesitamos, como comunidad cristiana, pedir al Señor que envíe más trabajadores. Obviamente que está en el trabajo de aquel joven, de aquel que quizás esté discerniendo su vocación, que el Señor esté llamando a aquellos jóvenes para seguirlo más de cerca. Pero también es responsabilidad de todos, de toda la familia de la Iglesia, el rezar, el pedir al Señor que envíe más trabajadores, que envíe más sacerdotes, que envíe más también familias cristianas comprometidas,
laicos comprometidos con la Iglesia y el mensaje que Jesús quiere dar al mundo. Pidamos entonces en este día, especialmente a través de este Evangelio, entonces que el Señor envíe más trabajadores y que todos nosotros podamos comprometernos a rezar por esta intención, por el aumento de las vocaciones y también por aquellos que hoy quizás están realizando la pregunta, ¿no? Y si no, también, ¿por qué no?, a través de este Evangelio, sembrar la pregunta a todo joven que en algún momento de su vida pueda preguntarse, bueno, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿Qué querrá invitarme a vivir el Señor en mi vida? Que sea esto entonces lo que nos mueva también a pedir por las vocaciones y también a poder entonces tener la vista sana y el habla sano para anunciar y ver las gracias de Dios en nuestra vida cotidiana. Que así sea.